Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para todas aquellas personas que están siempre pendientes de nuestras plataformas. Un saludo especial para las personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia el día de hoy de Asael y Tere en su segmento, el segmento maravilloso que cada semana nos trae nuevas enseñanzas, personas que el Padre ha puesto en un lugar estratégico para llevar su palabra. Así que, Asael, Tere, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días, bien. Bien a todos, gracias a Dios. Bueno, iniciemos con el tema de hoy. Sí, sí. Estar atento para oír, no solo para oír, sino también para escuchar. Buenos días hoy a todos. Esperamos un poquito porque Dios está trabajando en nuestras vidas, siempre a tu favor y a tu victoria, que será grande. Siempre demos gracias a Dios porque nos enseña día con día. Cuando una persona está en pecado, Dios no le va a decir, te voy a sanar o te voy a prosperar. Cuando una persona está en pecado, Dios le va a decir, arrepiéntete, pero Dios se lo dice con amor, arrepiéntete para que puedas ser sano, para que puedas prosperar. Dios ve el corazón y si tú aceptas arrepentirte, Él te acepta. Vamos a orar antes de empezar. Estar listo para, no solo para oír, sino también para escuchar. Amado Padre Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias porque tú nos llamas a un propósito. Tú quieres prosperarnos y quieres sanarnos, pero quieres que de verdad nos arrepintamos, que pidamos perdón y tú nos aceptas, Señor. Gracias porque nos enseñas tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos y sé tú, Señor, el que lleve este tema. Muéstranos para que podamos entender lo que dice tu palabra. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdan que siempre que leemos la Biblia, por ejemplo, ahorita en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Por eso, Dios nos da una gran oportunidad. Dios nos ama. De verdad que nos ama mucho. Por eso, por favor, no endurezcamos el corazón, como lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:7. Si escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Es tan sencillo el arrepentimiento. Te lava, te limpia, te cubre, se lleva todos los pecados. Hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Debemos mantenernos firmes en el amor y en el conocimiento de nuestro amado Padre y Jesús. Por eso es importante que nos animemos unos a otros a no tener oídos sordos de su palabra, que es vida y que es verdad. Vengamos al Señor con humildad de corazón, con un quebrantamiento de espíritu y démosle gracias al Señor.
porque Él es grande en misericordia. Él envió a su Hijo Jesús a pagar el precio por nuestros pecados y debemos de darle gracias por su amor que es infinito. Hoy estudiando la palabra, bueno, desde tiempo atrás, yo le preguntaba a Dios que cuál era el tema y Él me mostró esto. A veces las personas en general se dirigen a nosotros como sordomudos. Y la Biblia nos muestra una historia de una persona que era sorda y que era muda, porque son dos palabras diferentes, sorda y muda. Hay una diferencia entre estas dos. Sordo quiere decir que no puede escuchar y un mudo quiere decir que no puede hablar. Son dos palabras diferentes. Un sordo mudo significa que no puede ni escuchar ni hablar. Ahora vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. En Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. El tema dice que Jesús sanó a un sordo. Y dice, Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Épata, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Marcos nos explica con mucho detalle la ruta que siguió Jesús saliendo de la región de Tiro, pasó por Sidón, más o menos a unos 45 kilómetros al norte, y volvió luego hacia el sur, pasando a lo largo de la costa oriental del mar de Galilea, y llegó a la región de Decápolis. Nosotros podemos ver qué nos dice por dónde fue, pero no a dónde iba. De hecho, parece que iba dando rodeos. Todo esto nos hace pensar que no buscaba llegar a un lugar concreto, sino más bien llegar a una persona para cumplir con un propósito específico. También podemos observar que fueron los amigos o la familia de la persona sorda y muda quienes lo llevaron hasta Jesús.
De igual manera, nosotros debemos ser empáticos, mostrando también interés y preocupación por nuestros semejantes. En cuanto al enfermo, el evangelista nos dice que era sordo y que tenía un defecto del habla. Normalmente las personas con estas características les es muy difícil de expresarse por no poder oír o hablar con otros, y no porque tengan algún defecto en los órganos del habla. Este era el caso de este hombre del que Marcos nos dice que tenía un habla defectuosa. Nosotros podemos imaginarnos las dificultades que tendría para poder comunicarse con otros, los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar, la desesperación que su estado le producía cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, les explico, yo en el 2017, yo estaba trabajando en un edificio de 10 pisos, bueno, es más grande, pero yo estaba en el piso 10. Mis compañeros se fueron, yo me quedé solito porque era la hora de la comida y empezó una alarma, pero pues yo no escucho nada, yo seguí trabajando. Nadie me avisó, oye, vámonos, pasa algo. De verdad no sentí nada. Estaban las alarmas y después empezó un temblor y entonces fue cuando yo me espanté porque sentí el movimiento y nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada, nadie me ayudó. Por eso yo después le avisé a mi jefe que debían de avisarnos a nosotros, incluir alguna luz para que vieran que había una alarma. Un amigo puso la idea de eso, de poner esa alarma con luz para que en caso de que pasara algo, pues también nos avisara. Él lo hizo y él lo puso. Entonces, cuando ya había un temblor, ya avisaba. Eso es bueno para que incluyan a las personas. Porque el jefe, una vez que pasó esto, pues sí, dijo, híjole, no, sí tiene razón. Bueno, ya pasó, pero gracias a Dios por esta enseñanza. Pero es realmente la verdad. No hay empatía muchas veces. Yo estaba tranquilo, trabajando y de repente empieza a temblar, pero sabemos que Dios guardó mi vida. Gracias a Dios. En muchos de estos casos hemos podido comprobar cómo toda esta frustración que frecuentemente sienten los sordomudos los lleva a la desconfianza y al separarse, apartamiento. Por ejemplo, también si hay un incendio, si hay a lo mejor un huracán o algo así, un temblor. Necesitamos ser empáticas, avisar unos con otros, ayudarnos. Recuerdo que también en la congregación también pusieron eso. Y pusieron a personas de protección civil que supieran señas para poder avisarnos. Hacíamos prácticas, protocolos para poder avisar a las personas y poder también nosotros aprender de ello. Es importante avisarnos, apoyarnos, ya sea en casa o en el trabajo o donde estemos.
sí hay alarmas, pero son audibles. ¿Y qué pasa con las personas que tenemos esta deficiencia auditiva? Recuerdo también una historia que una mujer en Europa iba caminando y empezaron las alarmas porque el tren se había cerrado, pero la persona sorda no sabía, esta mujer no sabía, todos se iban y ella también veía que todos salían, pero ella no sabía nada. Ella se quedó ahí esperando. Una hora pasó y nada, hasta que el policía le escribió y le dijo que el tren lo habían cerrado. Y ella espere y espere. Sí es muy difícil comunicarse. También recuerdo que un hombre en el aeropuerto perdió el avión porque ahí tenía un número de vuelo y él esperó ahí, pero hablaron que todas estas personas fueran a otra sala y él pues no sabía nada. Él se quedó ahí esperando y hasta que mostró y le dijeron, no, es que se fueron a la otra sala y ya partió el avión. Necesitamos de veras incluir, porque luego por eso hay mucha frustración. Bueno, pero continuamos. Jesús, cuando se encuentra con la persona sorda y muda, no hace un espectáculo, algo así grande, no hace una aparición teatral, no hay nada de arrogancia, de que vean a mí, miren que yo estoy haciendo esto, nada. De hecho, Jesús lo aparta de la multitud para estar a solas con él. Gracias a Dios que nos ama. También Él está conmigo. Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas de la persona sorda y muda como de sus emociones. Sabía que este hombre no podía escuchar y que tampoco hablaba correctamente y por lo tanto se sentía muy incómodo, siendo el centro de atención en medio de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo suficiente como para tratar el problema tranquilamente. En todo esto, el Señor se manifestó la sensibilidad que le caracterizaba, evitando que él se sintiera humillado o avergonzado. Al mismo tiempo, al separarlo de otras personas, Jesús estaba mostrando su sanidad, estaba desatando su sanidad y salvación, que era un asunto íntimo y personal. Una vez que el sordo es sanado, Jesús le ordena que no lo comente con nadie. Él le dice que no lo comente con nadie. Sin embargo, el hombre estaba muy emocionado como para guardar las buenas noticias para sí mismo. Jesús hizo muchas veces muchos esfuerzos para evitar que se le conociera como un obrador de milagros. Su misión y su ministerio iba mucho más allá que de hacer milagros. Él buscaba la fe de las personas en su persona y en su palabra. La situación deja en claro el compromiso inquebrantable de Jesús, que es aliviar el sufrimiento sin importar dónde se encuentre, por su sincera compasión con las personas afligidas. Ahora dice que Jesús dijo, éfata, éfata. Jesús dice esta palabra
Y el significado viene del hebreo o del arameo, que quiere decir estar abriéndose. Al igual que cuando levantó a la niña, en Marcos 5:41, dice que la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Y aquí Jesús le dice, éfata, es decir, sea abierto. Dado que el sordo no podía oír todavía, lo más probable es que esta palabra fuera dicha para el beneficio de los discípulos y de las personas que estaban ahí, ya que estaban muy necesitados en aquellos días de que el Señor abriera sus oídos y sus mentes para poder llegar a entender lo que quería enseñarles. El poder del Señor se hizo efectivo al instante, devolviendo el oído al sordo y lo que aún era más milagroso, dándole la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su vida. Ahora podemos tomar como conclusiones que aunque el milagro fue llevado a cabo en su forma física, nos muestra también los efectos del pecado en el hombre en la manera espiritual. No olvidemos que a causa de la incredulidad, los hombres no logran escuchar la voz de Dios y hablan a veces mal cuando intentan expresarse acerca de estas cosas. Sin embargo, cuando Dios obra por medio de su Espíritu, abriendo las mentes de las personas, ellos responden adecuadamente a su palabra. Y rápidamente se desatan también las ligaduras de su lengua y su lenguaje cambia radicalmente, comenzando a hablar bien del Señor y anunciando la verdad de Dios. A veces también nosotros sufrimos de sordera espiritual. Por esto fue necesario que Jesús nos lleve aparte de las multitudes, como en el caso de la persona sorda y muda, y trate personalmente con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones para que sean abiertos a su conocimiento. Por eso nosotros a veces estamos ciegos, a veces estamos sordos espiritualmente porque no hemos entendido la palabra, la hemos oído, pero no la hemos entendido. Es necesario tener una relación con Él. A veces en diferentes congregaciones me tapan los oídos y oran por mí. Y yo les digo, no, que no sea un espectáculo. Mejor en privado, Él y yo, que Él nos lleve aparte y que nos enseñe. Por favor, lean lo que dice en Proverbios 20:12. Dice, los oídos son para oír y los ojos para ver, y ambos son regalos del Señor. Muchas gracias. Ahora vamos a orar para dar un cierre. Papá y Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, porque no solamente quieres que la oigamos, sino que la escuchemos, la atendamos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos has dicho que
que seamos fuertes y valientes, que no tememos, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos amas y tú nos llamas para que podamos entender y no solamente eso, sino mostrar tu palabra. Y que no somos sordomudos, somos sordos o somos mudos, porque hay personas que pueden hablar. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender y va en aumento nuestra fe. Queremos conocerte. Gracias por tu bendición y por los beneficios que nos das. Gracias porque tú estás obrando siempre, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, oyentes y sordos, y que recordamos que tú no haces acepción de personas, porque tú les das la capacidad de poderte conocer por medio de tu palabra, no solo a los oyentes, sino también a los sordos, porque nos has dado las manos y el lenguaje para poder comunicarnos contigo. Tal vez unos hablen con su voz y otros hablen con sus manos, pero lo importante es que te conozcamos a ti, que podamos entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por todos los radioescuchas. En el nombre de Jesús, amén.